Precioso, precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida viste en la cruz, moriste pensando en mí. Vamos a meditar en la palabra del Señor, amados hermanos. Ya han pasado muchas semanas, incluso si nosotros uniéramos las semanas, puedo decir que han pasado meses de esta pandemia. Y la verdad es que llega un punto en que al menos yo me desespero, me siento un poco incómodo, frustrado por no poder estar reunidos toda la iglesia, ver sus rostros, contemplar sus sonrisas, sus lágrimas, sus oraciones. Pero entiendo que todavía tenemos que seguirnos cuidando y lo entiendo, lo acepto y por amor a todos seguimos todavía en esta etapa de contingencia. Sin embargo, se torna a veces difícil. Ustedes no saben todo lo que hacemos para transmitir. De pronto falla un micrófono, falla un instrumento. No es que fallen, sino que no nos damos cuenta y hay que estar en ese momento. O sea, aquí en vivo está todo en orden, pero en la transmisión es donde se notan ahí los errores. Y bueno, les seguimos rogando que oren por nosotros. Un saludo al pastor misionero, mi carnal amigo Chuy Martínez, que está con su iglesia desde Ciudad Valles, viendo la transmisión. Que el Señor te bendiga a ti y a tu iglesia, amado hermano Chuy. Y a todos los que nos ven, gracias por seguirnos. Comparta este video para que llegue a mucha más gente y todos podamos así honrar al Señor. Muy bien. Abra su Biblia en el segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel. Como siempre les pongo gorro y les digo que es segundo, no segunda, porque no es carta. Si fuera carta se diría segunda de Samuel, pero como es un libro, se dice segundo de Samuel. Abra su Biblia en segundo de Samuel, capítulo 10. Y vamos a leer de el versículo 1 al 5. Entonces, segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1 al 5. Léalo conmigo ahí donde está, dice así. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas,
como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David a sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó a la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Desde hace varias semanas he estado hablando acerca del peor enemigo que tenemos. Y les he insistido en que no me refiero al diablo como el peor enemigo, porque el diablo es un enemigo derrotado. La Biblia dice que somos más que vencedores, es decir, no estamos luchando por una victoria, sino que desde una victoria ya recibida estamos luchando para seguir avanzando, pero ya tenemos la victoria. Es una gran diferencia. Jesús ya venció, y porque Él ya venció, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, esto no quiere decir que vamos a subestimar, les decía yo desde hace varias semanas atrás, al diablo y pensar que es inofensivo. Pero lo que sí quiere decir es que tampoco debemos darle más crédito del que tiene o más peso del que se merece. Es un enemigo verdadero, pero derrotado. Y es que muchas veces le echamos la culpa al diablo por cosas que nosotros mismos provocamos o de las cuales somos responsables. Y es que el diablo me tentó en la mañana para llegar tarde a la iglesia. No te levantaste. O sea, son cosas que de pronto nosotros culpamos al diablo y son nuestra responsabilidad. Y nuestro peor enemigo muchas veces no es Satanás, sino nosotros mismos, porque hay luchas internas que no hemos podido vencer, y usted póngale nombre a esa lucha interna. Pero la palabra de Dios nos da herramientas, nos da principios para poder vencer contra estas luchas internas. Hablé en la primera semana de los enojones. Luego, la segunda semana, hablé de los malpensados o pensamientos tóxicos. La semana pasada hablé por ahí de los orgullosos. Y el día de hoy vamos a hablar a los ofendidos. Así que levanta tu mano si conoces a alguien extremadamente sentido que por todo se ofende. No lo voltees a ver porque se puede ofender, nada más levanta la mano, ¿verdad? Pero sí hay gente que se ofende por todo. Entonces, hoy en día hablaremos de eso, el día de hoy hablaremos de eso. Porque hay gente que es hipersensible, tiene la piel muy delgadita, por todo se ofende. Y ahora con redes sociales, pues es muy complicado, porque si tu amigo o tu amiga sube una foto y no le diste like, estoy ofendido porque no me diste like. A mi otro amigo sí, pero a mí no. Entonces te mandé un mensaje y no me contestaste hasta 4 horas después. Me dejaste en visto. Hay gente que es así, demasiado ofendida. Así que el día de hoy yo me voy a ofender por los que son ofendidos. Y les decimos por ahí, sobre todo se ha hablado mucho de la generación de cristal, de esa generación que cualquier cosa le molesta y le puede. Vamos a una reunión familiar o de la iglesia y llegando a casa, ¿viste cómo me trató? ¿Viste cómo me vio? ¿Oíste lo que me dijo? ¿Cómo me habló? ¿Viste dónde nos sentó? Allá en el rincón. ¿Viste que el pastor platicó más que con ellos con nosotros?
y nos ofendemos por todo. Y en la vida, amados hermanos, déjame decirte, va a haber injusticias, en esta vida va a haber ofensas, va a haber decepciones, y todos en algún momento vamos a sufrir por esto, porque hay ofensas reales, hay decepciones válidas, hay críticas que te hieren y estamos heridos. Ahora, no me malinterpreten, no estoy aquí para minimizar cualquier dolor verdadero que tú tengas, cualquier injusticia o decepción que hayas vivido y que te haya causado daño, dolor, herida. No lo quiero minimizar. Yo sé que hay heridas que son reales y que son muy fuertes, y entiendo, pero yo hablo de otro tipo de heridas que en realidad son cualquier cosa. Incluso las heridas reales, como una infidelidad o como alguien que te robó, también de eso voy a hablar el día de hoy. Mi objetivo el día de hoy es ayudarte a superar esas ofensas. Es muy importante superar las ofensas, porque en lo personal nunca he conocido o nunca he visto a nadie que diga así: desde el día que comencé a guardar rencor a mi esposa, tenemos un matrimonio increíble. Eso no pasa. Nadie dice eso, ¿verdad? Nadie dice: el día que decidí abrazar la ofensa, me siento más cerca de Dios y doy testimonio para el mundo de lo bueno que es Dios. Claro, nadie dice eso, ¿verdad? Nadie dice eso. Nadie dice: me está yendo mucho mejor este día porque amanecí amargado. Pues nadie tampoco dice eso. Sí, hay gente amarguetis, pero no puede decir que por eso le va bien. Pero una manera en que el enemigo nos atrapa es cuando nosotros mantenemos cubierta la ofensa, cuando nosotros la cubrimos, cuando nosotros la escondemos, la ofensa, y la guardamos ahí como si fuera un tesoro, y le hacemos un hueco en el corazón, y ahí empieza a crecer una raíz de orgullo. Y la semana pasada hablamos del orgullo, porque no queremos admitir nuestra condición, no queremos admitir nuestro dolor. Y el orgullo nos lleva a vernos como víctimas. Pero déjame decirte algo: la ofensa que te hicieron quizá fue muy mala, pero el orgullo también es muy malo. Y dos errores no suman un acierto. Sí, te ofendieron y fue malo, pero tu orgullo también es malo. Y sumar dos errores no suma un acierto. Entonces, hay que ser sabios, hay que ser entendidos, porque si entramos en la condición y en la mentalidad de víctima, nunca vamos a vivir como personas victoriosas. El enojo, la amargura, los resentimientos nos van a robar el gozo del Señor y los propósitos que Dios tiene para nuestra vida aquí en la tierra. Independientemente de que no pierdas tu salvación por eso, sí te van a robar la alegría, sí te van a robar el gozo, y tu propósito en la tierra será frustrado, truncado, atravesado, porque te ha robado ese gozo y empiezas a sentirte víctima de las circunstancias. Ahora, no vamos a poder echarle la culpa al diablo, porque fue nuestra decisión abrazar la ofensa, cubrirla con orgullo, rechazar la victoria y sentirnos víctimas. Y por eso no le puedes echar la culpa al diablo. Así que el día de hoy quiero darte 5 pasos para escapar o para dejar de lado la mentalidad de ofendido o víctima, y así poder vencer las ofensas. Así que para los que toman notas, dice la Universidad de Cambridge que toma notas del sermón le va mucho mejor en la vida. Número 1 dice así: espera que vengan las ofensas o las decepciones. Así como lo digo, espera que vengan las ofensas o las decepciones. En otras palabras,
ten la expectativa plena de que tarde o temprano, ofensas o decepciones van a llegar a tu vida, y no importa quién eres, no importa de dónde vienes, no importa a qué familia perteneces, no importa cuánto has dado a los demás, no importa cuánto has estudiado, qué tan cristiano seas, qué tan bueno seas con otros, la ofensa siempre va a venir, y también la decepción. Y Jesús, hablando de esto en Lucas capítulo 17, si gustan abrir su Biblia, voy a leer otra versión, versículo 1, Lucas 17:1 dice: cierto día Jesús dijo a sus discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar. En otra versión dice tentaciones para ofender. Entonces la ofensa siempre va a venir y va a estar ahí. Así que ocasiones de pecar y de ofender es lo mismo, pero ambas versiones tienen la razón, porque la ofensa es una tentación a pecar. El pecado no es que, el pecado de la ofensa no es que alguien haga algo malo en contra tuyo, sino la reacción que tú tienes puede terminar en pecado. ¿Me explico? No es que el pecado en tu vida no consiste en que alguien te haga daño, sino en que tú puedes reaccionar de manera negativa y cometer el pecado. Y en este pasaje de Lucas 17:1, el idioma en que se escribió tentaciones para pecar viene de un vocablo griego, el idioma original en que se escribió en la Biblia, el Nuevo Testamento, y el vocablo griego para la palabra ofensa o pecar es escandalón. Escandalón, de donde viene la palabra escándalo que conocemos nosotros, para un alboroto, una cosa así. Y escandalón significa ofensa. Cuando las ofensas vienen, Satanás lo que quiere es que te escandalices, que hagas un alboroto, que te llenes de ira, que te llenes de amargura, que te llenes de enojo, que abraces la ofensa, que nunca la sueltes y que te vuelvas cautivo, es decir, esclavo de la ofensa. Eso es lo que el diablo quiere. Cuando dice escandalón se refiere a eso. Esta palabra escandalón en griego se refiere, hermanos, al cebo. Quien haya ido de cacería o de pesca, se refiere escandalón al cebo que se pone en la trampa como carnada. Cuando tú le pones ahí una lombriz o algo al anzuelo, o pones una trampa para cazar coyotes o algo, le pones un cebo, y a eso se refiere la palabra escandalón. Ahora, nota tú algo muy importante en esto. El diablo no te puede atrapar. Él no tiene poder sobre tu vida. Lo que él puede hacer es poner un cebo ahí, por eso la palabra escandalón, pone un cebo, y si tú muerdes la carnada, caes en la trampa. Ya te tiene. Porque él pone trampas para que tú caigas y muerdas el cebo, según el contexto de la palabra escandalón. Así que Satanás es como cuando yo quiero cazar. En un tiempo fuimos pastores en un rancho, en un ejido, fuimos 4 años pastores en un ejido, y de pronto había ahí animales que se comían las ovejas o las chivas, y la gente del rancho ponía trampas para pescar al gato montés, al puma o al oso que anduviera por ahí. El puma le dice el leoncillo, pero realmente es un puma, y ponen trampas para atraparlos, y no es que los rancheros atrapen al puma, es que la trampa lo atrapa, y luego ya llegan y lo toman. Entonces, de la misma manera, Satanás no puede atraparte, sino que él pone cebo, y te atrapas tú a ti mismo cuando muerdes el cebo y quedas en esa trampa. Entonces, dice la palabra, el avisado ve el mal, ¿y qué hace? Pues le saca la vuelta, ¿verdad? Así que lo primero que tenemos que esperar es que vengan las tentaciones como ofensas, como decepciones. O sea, ten
la mentalidad de que van a venir las ofensas y las decepciones. Y esto no quiere decir que andes con la espada desenvainada para pelearte con todo el mundo, o que no confíes en nadie, o que a nadie te caiga bien, o que no le hables a nadie, sino que tú estés consciente de que en algún momento todos te pueden fallar. Así que, aunque seamos seguidores de Jesús, las ofensas vendrán. Aún aquí en la iglesia del reino, vendrán momentos en que tú te sientes ofendido, estés o no estés involucrado en el trabajo de la iglesia. De repente, un ujier no te va a sonreír y te vas a ofender. O ujieres, de repente un hermano no les va a saludar y se van a ofender. Líderes o servidores de aquí de la iglesia del reino, quizá el pastor se le va a olvidar algún pendiente contigo, o darte las gracias simplemente, y te puedes lastimar, ofender. Maestras de clase, escuela dominical, que ya las extrañamos. Algunos padres se van a ofender, a molestar contigo, porque tú no aguantaste a los hijos en la clase. Los mismos hijos que ellos no aguantan en la casa, pero quieren que aguantes tú en la clase. Y va a haber ese tipo de situaciones en la iglesia. Aun cuando estés caminando en obediencia a Dios, las ofensas vendrán. Eso es normal. Y quiero hacer referencia a esta historia que leímos al inicio de la muerte del rey amonita y de los mensajeros de David. Es una historia medio graciosa, y digo graciosa porque la leemos, no la vivimos. Si la hubiéramos vivido, quizá no fuera tan graciosa, ¿verdad? Pero cuando la leo puede causar un poco de gracia. Había muerto un amigo del rey David, el rey Nahas de los amonitas. Había tenido una gran amistad con David, así que David envía una delegación, envía unos embajadores para expresar las condolencias al hijo del rey que subiría al trono, y también para expresarle al nuevo rey la lealtad. Y dice David: como le fui leal a su padre, te seré leal a ti también, o seré leal contigo. Pero algunos de los oficiales del nuevo rey Anún, se llamaba el hijo de Nahas, le sembraron sospecha, le sembraron duda de esa gente cizañosa que encontramos en todos lados. Y dice 2 Samuel capítulo 10 versículo 3: los comandantes amonitas le dijeron a Anún, su amo: ¿realmente crees que estos hombres vienen para honrar a su padre? No, David los ha enviado a expiar la ciudad para luego venir y conquistarla. O sea, ellos dijeron a su nuevo rey: mira, David está aprovechando la incertidumbre que hay ahora en el reino por la muerte de tu padre, y está enviando espías disfrazados de embajadores que vienen a dar condolencias y expresar lealtad, pero luego van a venir a conquistar la tierra. Versículo 4, capítulo 10 de 2 de Samuel dice: entonces Anún tomó presos a los embajadores de David, les afeitó a la mitad la barba, les cortó los mantos a la altura de las ¿qué? Ahí dice, no digo yo, de las nalgas, y los envió avergonzados de regreso a David. Estos hombres estaban obedeciendo a su rey, haciendo algo correcto dentro de la voluntad del que los envió, pero ahora se encuentran humillados, porque para un hombre judío que le cortaran la mitad de la barba era humillante, y para un hombre cualquiera que te corten los pantalones a la altura de las nalgas y te dejen descubierto es humillante. ¿A poco no? Es humillante. No me hagan ilustrar porque es humillante, ¿verdad? Ellos regresan, y cuando David se da cuenta, mira lo que hizo David en el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. 2 de Samuel 10, versículo 5 dice: entonces cuando llegó
a oídos de David lo que había sucedido, envió mensajeros para decirles a los hombres: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Ahora, es importante en la Biblia entender los simbolismos detrás de las palabras que están escritas. Detrás de la decisión de David hay un simbolismo. Al enviar estos hombres a Jericó, David estaba pensando: si ellos regresan a Jerusalén con la mitad de la barba y con las nalgas expuestas, así dice la palabra, perdóneme, la gente se va a burlar de ellos y van a ser humillados más todavía de lo que ya han sido humillados. Entonces les dice: vayan a Jericó. Jericó, la palabra Jericó literalmente significa fragancia dulce. Entonces, ¿qué significa espiritualmente para nosotros? Espiritualmente significa que cuando uno es humillado, que cuando uno es ofendido, aún estando dentro de la voluntad de Dios, aún haciendo lo correcto, aún estando a las órdenes de nuestro Padre Celestial, puede suceder que somos humillados y decimos: Señor, si yo diezmo, Señor, si yo trabajo en la iglesia, si yo aguanto al pastor, si yo estoy a la orden de lo que el pastor diga, si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo me porto bien con otros, con el resto de la congregación, respeto a los demás, soy generoso con lo que doy, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué la gente me humilla? Puede suceder. Por eso David mandó a Jericó a sus embajadores, que era un lugar dulce. ¿Qué estaba diciendo David? Vayan a un lugar dulce, no se amarguen, cálmense, no dejen que venga el deseo de vengarse dentro de su corazón. Manténganse en un lugar donde vean su barba crecer y no van a probar la amargura, sino que van a probar la dulzura. Así, de la misma manera, cuando alguien nos ofende, Dios dice: permanece en Jericó espiritual. No actúes inmediatamente, no vayas a la Jerusalén a actuar inmediatamente. Permanece en Jericó, vete al lugar de dulzura donde no vas a perder tu carácter cristiano, tu carisma, tu ángel, no sé cómo decirle, esa buena actitud que tienes, no lo vas a perder. Tranquilo, vete a Jericó, a ese lugar dulce. Porque también nosotros tenemos un rey que no nos quiere ver avergonzados. El Salmo número 3, el rey David escribió: pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria y el que sostiene mi cabeza en alto. Jesús no quiere vernos derrotados ni avergonzados. Él quiere vernos en la dulzura. Dios no quiere verte avergonzado. Y cuando eres humillado, te ofrece la dulzura de su presencia. Y esto me lleva al punto número 2. Número 2, habita en la presencia de Dios. Habita en la presencia de Dios. Nuestro Jericó es la presencia de Dios donde nos restauramos. Porque si nos vamos a la amargura, seremos destruidos. Pero si nos vamos a la presencia de Dios, que es la dulzura, seremos restaurados. Donde nos reponemos, donde nos vuelve a crecer la barba, donde perdemos la pena, la vergüenza delante de Dios. Cuando estás ofendido, vete a Jericó, vete a la presencia de Dios. Es un lugar dulce donde las heridas sanan y cicatrizan, donde ya no te duele aquella ofensa, aquella decepción, pero permanece la cicatriz por ahí para recordarte que sufriste, pero que ya sanaste y puedes dar testimonio de que has sido sanado. Vete a Jericó. ¿Y cómo es ir a Jericó, pastor? Lee tu Biblia, ora, perdona, tranquilízate, llora si quieres, pero no cobres venganza ni acumules raíces de amargura en tu corazón. Eso es ir a Jericó.
Esta historia de cómo David protegió a sus hombres después de este suceso tan humillante, me recuerda una parábola, una historia del Nuevo Testamento. Jesús cuenta una historia a los que están oyéndole ahí en Lucas capítulo 15, de la moneda perdida, de la perla de gran precio, pero luego habla del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Para los que no conocen esta parábola o esta historia, los que es la primera vez que ven esta transmisión o no saben mucho de Biblia, el hijo pródigo es la historia de un padre que tenía dos hijos. El hijo menor quiere pedirle a su padre la herencia que le correspondía porque el padre era un hombre muy rico, tenía muchas posesiones, tenía una hacienda, tenía ganado, tenía trabajadores, tenía mucho dinero. Así que el hijo menor viene un día y le dice: papá, quiero que me des ahora la parte de la herencia que me corresponde. Y la Biblia dice que el padre le dio a ese hijo menor la parte que le correspondía de la herencia. Y el hijo se fue a una provincia, a una ciudad apartada, y allí vivió perdidamente, gastó todo el dinero en prostitutas y en otras cosas así, y se quedó sin nada. Llegó una gran hambre a ese lugar, a esa provincia, y el hijo tuvo que buscar trabajo, y solamente encontró trabajo alimentando cerdos. Y era tanta su hambre que cuando veía el alimento de los cerdos, se le antojaba ese alimento, tenía mucha hambre y quería comerse el alimento de los cerdos. Y fue en ese momento en que él recapacitó, él se arrepintió y dijo: hasta los siervos de mi padre viven mejor que yo, así que regresaré con mi padre, le pediré perdón y le diré que ya no soy digno de ser llamado su hijo, que me haga como uno de sus trabajadores, uno de sus siervos. Y entonces la Biblia dice que cuando él va camino rumbo a la casa de su padre, dice que el padre lo vio de lejos. Quiere decir que el padre todos los días se subía por ahí a una torre, a un lugar alto, para ver si venía su hijo todos los días, y veía por allá a lo lejos una sombra, una silueta similar a su hijo. Se bajaba, corría y se daba cuenta que no era su hijo, y así todos los días. Pero un día él estaba viendo al horizonte, ve la silueta de alguien que se parece a su hijo, baja de aquel lugar, corre, y sí es su hijo. Y ese hijo se expone delante del padre, le pide perdón. Ahora quiero decirte que si es la primera vez que escuchas el mensaje del Evangelio en la Iglesia del Reino, el Padre Celestial está aquí con los brazos abiertos para ver si este es el día que tú regresas a casa, porque Él te ama más de lo que has pensado y está viendo a lo lejos a ver cuándo es el día que tú vengas a Él. Cuando tú tuviste el deseo de oír, Él siempre ha tenido el deseo de abrazarte desde que naciste y que vengas a su presencia. Así que el padre corrió hacia el hijo, dice la Biblia que se le echó sobre el cuello, lo abrazó, y este muchacho que venía apenado, avergonzado delante de su padre, le dice: padre, no me trates como un hijo, sino como un trabajador, como un siervo. Pero su padre lo abraza, lo besa, le tapó la pena, tapó la vergüenza, ignoró el fracaso de este hombre, su hijo, y dijo a los sirvientes: pongan el mejor vestido, pongan calzado en sus pies, anillo en su mano, y hagamos fiesta. Saquen el becerro gordo y mátenlo, porque vamos a hacer carne asada, porque la carne asada siempre es buena, amén. Y hicieron fiesta. Entonces la Biblia nos cuenta esta historia, esta parábola del hijo pródigo. Sin embargo, había otro hermano, el hermano mayor. Y quiero hablarles un momento acerca del hermano mayor, ese hermano que estaba ahí. El hermano mayor dice: yo nunca he vivido perdidamente, yo estoy en la casa de mi padre siempre, yo trabajo y obedezco. Mira lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 25, vaya a su Biblia conmigo. Lucas 15, 25 dice: mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa,
y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo el sirviente, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Podemos traducir, hermanos, esto como que el hijo mayor se ofendió, se sintió ofendido y no quería entrar a la casa porque había regresado el hijo menor. Así que vemos al hijo mayor ofendido y quiero que hoy veas la maldición que sobreviene a una persona que permanece ofendida. Dos cosas: la esterilidad y la amargura. La esterilidad y la amargura. ¿Por qué esterilidad? Porque la esterilidad, aunque produzca, no puede disfrutar. La esterilidad, hablando espiritualmente y emocionalmente, no consiste en no producir, sino en no disfrutar lo que Dios te dio. ¿Por qué amargura? Porque no puedes disfrutar de las bendiciones que tienes por estar enojado, por estar molesto. Hay una amargura tan profunda que aunque estás bendecido, no te sientes bendecido. Dice que venía el hermano mayor de haber estado trabajando todo el día en el campo, era agricultor, era un hombre trabajador, era un hombre diligente que nunca se había apartado de su padre, era un hombre productivo que se esforzaba físicamente, y cuando llegó a casa debió haber llegado a un lugar donde podía disfrutar el fruto de su trabajo. Él debió haber pensado: voy a llegar a casa, voy a descansar, voy a estar con mi familia, pero se ofendió. Pensó: trabajé para nada el día de hoy, trabajé y llegué a casa y no puedo disfrutar aquello por lo cual he trabajado. Eso fue lo que pensó. Versículos 31 y 32 de Lucas 15 dice, Lucas 15, 31 y 32, su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Hermano, quiero que tú escuches hoy la voz de tu Padre Celestial a través de esta historia, de este padre, de esta historia, esta parábola. Quiero que oigas la voz de tu Padre Celestial. Él está diciendo a ti y a mí: hijo, yo sé que tú estás ofendido, ofendida, y quizás tengas mucha razón o justificación en tus argumentos, pero la realidad es esta: yo soy tu Padre. Tú nunca has perdido mi presencia, siempre has estado a mi lado, solamente que no has podido apreciar la bendición que es estar en mi presencia. No has podido apoderarte de las grandes bendiciones porque estás enfocado en la maldad de tu hermano. Dios nos recuerda que somos sus hijos, que Él es perfecto, que Él es bueno, que Él es nuestro Padre y que cuando estemos en su presencia siempre tendremos la provisión de todo lo que necesitamos. No tenemos por qué envidiarle nada a nadie. No tenemos por qué vivir ofendidos porque con Dios lo tenemos todo. No te ofendas, hijo. Todo lo tienes conmigo, dice el Padre Celestial. El hermano mayor, sin embargo, no había apreciado la presencia de su padre amoroso, pero ahora el padre no le está recriminando, le está ofreciendo la misma presencia como antídoto contra la ofensa. Le está diciendo: yo soy tu Jericó, hijo mío. Yo soy esa gracia sublime, dulce, que necesitas para superar la ofensa.
Número 3, recuerda la gracia que has recibido. Acuérdate de lo que Dios te ha perdonado. Recuerda la gracia que has recibido. Otro pasaje en Mateo 18, por favor, vaya conmigo, Mateo 18. Jesús está teniendo una plática, una conversación con sus discípulos, hablando de las ofensas, precisamente. Y les está enseñando cómo reconciliarse con las personas que los han herido. Pedro, como siempre, es ese discípulo preguntón que se metía en problemas por lo que decía o preguntaba, pero era el único que se atrevía a preguntar. Es decir, todos pensaban las mismas preguntas, pero no las hacían, y Pedro se aventaba a hacerlas. Entonces Pedro le pregunta a Jesús en esta conversación del perdón y la reconciliación, Mateo 18, 21. Luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Ahora, yo quiero que ustedes sepan que la tradición rabínica judía es que tú debes perdonar a tu hermano 3 veces. Es decir, si alguien peca contra ti, tienes la obligación rabínica o la tradición judía de perdonarle 3 veces. Así que el apóstol Pedro dice, la tradición dice que 3 veces, yo le voy a decir a Jesús que 7 veces. Es decir, porque soy muy santo, porque yo soy muy bueno, porque soy bien cristiano, estoy dispuesto a perdonar el doble y un tanto más. O sea, 7 veces. Y le dice a Jesús: Jesús, ¿es para ti suficiente 7 veces? Como que levantándose el cuello, ¿verdad? Yo pienso que Pedro esperaba que Jesús le dijera: hijo, te pasas de generoso, qué bueno eres. Pero mira lo que dice Jesús en el versículo 22. Jesús le dice en el versículo 22: no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. 70 veces 7. Ahora, los que no son buenos para perdonar ya hicieron el cálculo, la multiplicación. 490 veces, pastor. Y a la 491 ya, ¿no lo perdono? No, hermanos, no. No ese es el punto. Cuando Jesús dice 70 veces 7, Jesús está diciendo, está usando más bien una hipérbole, una exageración como sentido figurado para dar a entender: no mantengas la cuenta. Cuando te ofendan, tú perdona, no lleves la cuenta. No mantengas escrito en una libreta o en tu corazón cuántas veces te han ofendido o fallado o usado, porque tantas veces te ofendan, tantas veces tú debes perdonar. Y luego Jesús, para ilustrar, cuenta otra historia, una historia, ahí en el versículo 23 de Mateo 18 dice: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día sus cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Ahora, escucha bien. Jesús está hablando del reino, ¿de dónde? De los cielos. Y en ese tiempo, hablar de un reino, se estaba hablando de todos los ciudadanos de aquel reino, aquella nación. Entonces Jesús dice que el reino de los cielos se refiere a todos los ciudadanos del cielo, a los ciudadanos del reino de Dios, es decir, ustedes y yo, a los que estamos viendo la transmisión aquí en Facebook, la Iglesia del Reino, a los que son hijos de Dios. Y les dice, versículo 24, en el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Ahora, los cálculos que hacen es que esta deuda al día de hoy era varios billones de dólares, varios billones de dólares, es decir, muchísimo dinero, era imposible de pagar. Versículo 25 al 27 dice: no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió lástima por él y lo liberó
y le perdonó la deuda. Hasta aquí está la historia muy bonita, ¿verdad? Versículo 28 al 30. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata, como $4,000. Le tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Sí se lo podía pagar, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagase toda la deuda. ¿No le molesta a usted esta historia? Este deudor, al que se le habían perdonado miles de millones de dólares, y luego no pudo perdonar $4,000 a su compañero. O sea, si él había recibido un perdón de miles de millones de dólares, ¿no pudo haber perdonado a alguien que le debía $4,000? Jesús quería causar enojo en sus discípulos, que se disgustaran por la actitud de este deudor, que dijeran: qué gran injusticia la de este primer deudor. Y luego Jesús dice: el primer deudor son ustedes. Es decir, somos nosotros, hermanos, los primeros deudores, que se nos ha perdonado miles de millones de dólares en pecado. El rey en la historia es Dios. Y lo que Jesús está diciendo es que las ofensas que nosotros tenemos entre nosotros mismos, en comparación con las ofensas que hemos cometido en contra de Dios, son como $4,000 contra miles de millones de dólares. O sea, no es nada. Jesús está diciendo: ¿cuánto no te ha perdonado Dios a ti? ¿Cuántas veces has sido inmerecedor de la gracia de Dios? Gracia significa regalo inmerecido. Misericordia significa que Dios detiene el castigo que mereces. Misericordia es lo que yo merezco y Dios lo detiene. Gracia es lo que no merezco y Dios me da. ¿Cuántas veces he merecido sufrir las consecuencias de mis malas decisiones? ¿Cuántas veces, por lo que pasó en mi cabeza o en mi corazón, he merecido que me caiga un rayo y me eliminen del planeta? Pero en su misericordia Dios detuvo el castigo. ¿Cuántas veces no merezco que Dios me bendiga y Dios aún así me bendice? ¿Cuántas veces he desobedecido, me he portado mal y aún así Él me abraza con su amor? Entonces Jesús está diciendo: Dios te ha perdonado miles de millones de dólares en comparación con lo que Él te debía. Así que cuando uno te ofende a ti, recuerda que tu deuda era más grande todavía y sin embargo Dios te perdonó, así que también nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos que nos ofenden. Número 4, cubre las ofensas con amor. Otra manera de pensar es, o de decir cubrir la ofensa con amor, es dar el beneficio de la duda. ¿Has escuchado esta frase, el beneficio de la duda? ¿Qué significa esto? La ética suprema del cristianismo, el cristiano, es el amor. Y una característica del amor es que el amor es flexible. El amor siempre se dobla. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7, dice: el amor no se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Primera de Corintios 13, 7. Proverbios, capítulo 10, versículo 12, dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. ¿Qué quiere decir cubrir las ofensas con amor? En parte, dar el beneficio de la duda. Mira, las ofensas casi siempre surgen cuando nuestra expectativa no es semejante a nuestra experiencia. ¿Qué quiero decir con esto?
Todos tenemos expectativas y experiencias. Tú tenías la expectativa de que tu amigo o el grupo Alabanza llegara a las 10 de la mañana al ensayo y son las 10:30 y no han llegado y te sientes ofendido. Pero en esa hora o media hora, en esa brecha de tiempo entre la expectativa y la experiencia, tú eliges lo que piensas, lo que tú sientes. Tú decides qué vas a pensar de tu amigo, de tu compañero, de tu familiar, el grupo de alabanza, o le vas a dar el beneficio de la duda. En esa hora tú puedes renegar y tú puedes decir: no, hombre, yo sabía que era bien impuntual, bueno para nada, irresponsable, seguro se quedó dormido, no contesta ni el celular, vale más que valore mi tiempo. Y tú puedes ponerte así, o quizá puedes decir, bueno, tuvo un accidente, se le ponchó una llanta, se le descompuso el carro, o quizá se le olvidó que era más temprano, o no puso la alarma, o se ocupó con alguien, se le hizo tarde. Tú puedes dar el beneficio de la duda. Tú puedes amargarte pensando lo peor, o puedes salvar la relación dando el beneficio de la duda. Tú esperas que tu esposo llegue del trabajo y te hable con dulzura, amada hermana, y te habló golpeado. Tienes una expectativa y experimentaste otra cosa. Tú puedes pensar: no, ya no me quiere, ya tiene a otra, llega amargado a la casa. O puedes pensar: tuvo un día muy estresante en el trabajo, déjame le hago cena favorita, déjame le hago piojito, le hago un masajito en los pies, amén. Tú puedes pensar qué hacer en ese margen, lo mejor o lo peor. La Biblia dice: cubre las faltas con amor. En otras palabras, piensa siempre lo mejor. A veces vemos que en la tienda hay una señora con un niño muy chiflado, el niño haciendo un berrinche ahí en el piso, y tú piensas: no, hombre, si fuera mío, ya le hubiera metido una reversa al huerco ese para que entienda, padres negligentes, niños malcriados, endemoniados, ¿verdad? Decimos. Pero cuando es tu niño que se porta mal, no, es que hoy no durmió bien, no tomó la siesta, tiene sueño, pobrecito. O sea, el otro está endemoniado, pero el tuyo tiene sueño. Es decir, vemos el doble estándar que manejamos a veces. Cubrimos nuestras faltas porque nos amamos a nosotros mismos, pero Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como estás dispuesto a cubrir tus propias faltas, cubre las faltas de los demás con el mismo amor. Cubre con el mismo amor las faltas de los demás. Pero a veces manejamos ese doble estándar. Es decir, si yo tengo un hijo y este hijo es mujeriego, no, es que mi hijo es un macho, es un hombre muy guapo y ay, mi hijo, y hasta me río y me siento orgulloso. Pero si a mi hija su novio la engaña, no, es un desgraciado, engañó a mi hija, no sirve para nada. Tenemos un doble estándar. Y así hemos crecido y pensamos que esto es correcto. Dice Efesios 4:2: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. No hay nadie perfecto, no hay personas perfectas, todos tenemos faltas, pero el mismo amor que Dios nos ha dado, ahora debemos tener para con otros, por amor. Y en respuesta al amor de Dios que nos ha dado a nosotros, vamos a amar a los demás para que la gente vea ese testimonio. Y esto va a crear una flexibilidad para que podamos ser humildes, amables, pacientes y toleremos las faltas de los demás por amor. Este es el secreto. Para que vivas libre de ofensas, cubre las faltas con amor. Algunos me preguntan cómo aguanto de pronto tantas situaciones con personas
en el ministerio, en el pastorado. Pero a mí se me tiene que resbalar. Yo me unto de paciencia y se me resbala. De primero sí siento un arranque de enojo y luego me calmo y tiene que irse. A veces cuando la gente habla a mis espaldas, recuerdo que tengo que pensar mucho en lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, a mí, y entender que la gente habla o vive desde su propia amargura, desde su propia frustración. Hay pastores frustrados que no sé por qué no han prosperado en sus ministerios y luego ven que la iglesia del reino en un año ya ha prosperado, tiene un edificio tipo completo, un excelente equipo y excelente comunión, y el pastor está joven y guapo y ni ha sufrido lo que yo he sufrido, ni la experiencia que yo tengo. Y es que no la tienen contra mí, sino contra su propia frustración. Y hablan de su propia amargura, de su propio dolor, y me vuelvo enemigo, y se vuelven tus enemigos, no porque hayas hecho algo malo tú, sino por lo malo que hay dentro de ellos, porque han sufrido y no saben cómo cubrir ese sufrimiento. Pero entonces, cuando tú toleras las ofensas por amor, te vuelves una persona menos ofendible, una persona libre de ofensas. ¿Y sabes qué? No solamente dejas de ofenderte, comienzas a tener compasión por ellos. Job es un hombre en el Antiguo Testamento, ustedes lo han leído seguramente. Job perdió todo, era un hombre muy rico, inmensamente rico en su época. Dice la narración que él perdió su ganado, perdió sus casas, perdió sus hijos, perdió su salud. Una sarna le cubrió el cuerpo que le atormentaba y era una infección tremenda en la piel. Y dentro de ese dolor, en algún momento Job empieza a cuestionar por qué le está pasando eso. Empieza a decir, Dios, ¿por qué me pasa esto? Y dice la Biblia que tenía amigos, Job, que estaban cerca de él, cerca de Job, y lo oyen, lo escuchan cómo está cuestionando lo que le está pasando, y se enojaron contra Job porque no lo conocían así. Siempre lo habían visto recto, justo, cabal, y ahora está enojado, desesperado, enfermo, dolido por la pérdida de sus hijos y de sus bienes, y él empieza a renegar, y entonces se enojan contra sus amigos y le dicen, estás mal, eres un hombre pecador. Pero Job le responde en Job capítulo 6, versículo 26. Job les dice a sus amigos, ¿pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? ¿Piensan censurar las palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? O sea, Job les está diciendo, hey, yo sé lo que dije, pero traten mis palabras como el viento. En otras palabras, tírenme al león, no sé qué es esto, pero tírenme al león, o sea, no me hagan caso, porque lo que yo estoy expresando viene de un corazón desesperado. No estoy en mi juicio, tengo dolor, no estoy en mis 5 sentidos, perdí a mis hijos, perdí mi dinero, y cuando eso pase, por favor, tolérenme un poquito, traten mis palabras como el viento, no me censuren, no estoy pensando bien. Siempre, hermanos, hay que estar conscientes de que probablemente en la vida del que te ha ofendido hay una situación, un proceso, un quebrantamiento, un dolor, una rencilla, una decepción. Hay algo ahí que no ha sanado y que, porque no ha sanado, tampoco ha sanado su manera de comunicarse o de relacionarse o de tratar a las demás personas. Y a veces lo que siente para ti, lo que se siente para ti doloroso y ofensivo probablemente tiene que ver más con lo que está mal en ellos y no lo que está mal contigo. Cubre las ofensas con amor. Ya voy a terminar, no me vean así. Número 5, supera las ofensas. Y ya termino con esto. ¿Cómo? ¿Así de fácil? Sí, supera las ofensas. No sé si será fácil, pero sí sé que es posible. Proverbios 19:11 dice, el buen juicio hace al hombre paciente,
Su gloria es pasar por alto la ofensa. Fíjese lo que dice. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Dice que pasar por alto la ofensa es glorioso. Es glorioso ante los ojos de Dios y es glorioso para tu futuro. La habilidad de pasar por alto la ofensa es para tu gloria. Cada vez que tú perdonas, cada vez que tú cubres una ofensa con amor, eso estimula tu madurez y crecimiento espiritual. Lo voy a ilustrar de esta forma. En Nueva Zelanda, es un país relativamente grande, es una isla, Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, las aves de este país son raras, son algo peculiar, particular. ¿Por qué? Porque en Nueva Zelanda no hay depredadores, no hay zorras, no hay lobos, no hay serpientes. Entonces las aves, la gente es respetuosa de la naturaleza, de la fauna. Entonces las aves, como no tenían depredadores, comenzaron a caminar por la calle, por el pasto, por la tierra. Y con el paso de los años, las aves que fueron naciendo, fueron perdiendo primero su habilidad para volar y segundo, perdieron sus alas. Entonces usted se va a conseguir en Nueva Zelanda aves que no tienen alas. Tienen una plumita ahí pequeña, pero no tienen alas. Porque como no tenían depredadores, no tenían necesidad de volar, no volaban y perdieron esa habilidad de volar y luego perdieron las nuevas generaciones, fueron adaptándose, no es evolución, es adaptación, fueron adaptándose en circunstancia y no tienen alas ya en Nueva Zelanda las aves. Ya no nacen con alas. Perdieron sus alas no porque no querían volar, las perdieron porque no se vieron en la necesidad de volar. Tú vas a Nueva Zelanda y el 41% de las aves no tienen alas. Y quiero ilustrar con esto, que si no es por las personas, escúchame bien, si no es por la gente que se levante en tu contra, si no es por las adversidades, si no es por los aborrecedores, si no es por los ofensores, tú no tuvieras alas para volar. Dios está utilizando, como lo he venido predicando a través de estas semanas en los mensajes, lo que el enemigo quiso usar para maldecirte, Dios lo utiliza para bendecirte. Yo he aprendido que cuando la gente me ofende, algo Dios está tratando en mi corazón. Cuando la gente habla a mis espaldas, es porque yo voy adelante de ellos, me ven de atrás, yo voy adelante de ellos, por eso hablan en mis espaldas. Yo no me voy a ofender y no me voy a estancar, no voy a caer en la trampa. Acuérdese que la palabra escandalón en griego es esa parte que lleva la carnada, el cebo, para que la presa caiga en esa trampa. Así que yo no voy a morder la carnada, yo no voy a caer en la trampa. Yo voy a superar la ofensa, voy a superar literalmente, porque cuando yo la cubro con amor, cuando yo la suelto, eso mismo, esa ofensa es lo que me da alas para elevarme al cielo. Los vientos contrarios te van a hacer madurar. Si tú agarras un cometa y quieres que se eleve, tienes que jalar la contraria al viento para que el viento golpee en la cometa y empiece a elevarse. Las ofensas, los ataques te van a elevar. Es la ofensa, la adversidad que te va a hacer que levantes los ojos al cielo y digas: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y Dios te va a decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La ofensa te va a llevar a que eleves un clamor al cielo, te va a hacer elevar una oración, te vas a elevar tus manos al Padre, y es la gloria de un hombre pasar por alto la ofensa. Uno tiene que hartarse y decir: estoy harto de estar harto y cansado. Me ofende que haya sido tan sentido en mi vida y tan fácilmente ofendido. Y hoy yo decido que
Ya no voy a ser tan ofensivo, tan ofendido, tan sensible. Voy a descansar en los brazos de mi Señor, porque el llamado que está enfrente de mí es más grande que la ofensa que está atrás de mí. Mi vida es demasiado breve y mi llamado demasiado grande para permanecer cautivo, esclavo de la ofensa. Hasta aquí. Dejo de ser susceptible, de ser sentido, porque Dios quiere que suelte esa amargura. Cuando iniciamos la iglesia, el reino, mi esposa y yo recibimos muchas críticas. Incluso nos pidieron que permaneciéramos callados, aislados, que nadie nos viera, nos dijeron. Y nosotros conocíamos a esa gente que nos criticaba, conocíamos su pasado, conocíamos sus errores, sus pecados, y pudimos haberlo usado en su contra y decir: mira, este y este han hecho esto y esto, y yo sé y tengo evidencias de esto. Pero decidimos no devolver las críticas y las mentiras. Brincamos, pasamos por alto las ofensas, los falsos testimonios, las mentiras. Y decidimos que teníamos que sanar y andar con el rostro en alto, erguido, y que no podíamos hacer nada por contienda, por vanagloria. Y si no hubiéramos entendido esta verdad, no estaríamos aquí, estaríamos fracasados. Así que yo no sé cuál sea tu dolor o tu injusticia, pero recuerdo a José el soñador, que injustamente sus hermanos lo echaron en un pozo, lo vendieron a los madianitas, quienes a su vez lo vendieron a los egipcios, y estuvo de sirviente en una casa. Fue acusado de violación que no ocurrió y fue echado a la cárcel, y estuvo ahí en la cárcel. Estuvo en un proceso de 20 años quizá para que saliera de la cárcel y llegara a ser el segundo después de Faraón. Y siendo el segundo después de Faraón, un hombre importante, poderoso, adinerado, con miles de sirvientes a su disposición, regresan sus hermanos. Aquellos que lo habían vendido regresan muertos de hambre a pedirle alimento. Ustedes saben la historia. Cuando él se descubre y les dice quién es él, dice que los gritos de José eran tan fuertes. ¡Ay!, gritaba José, y llegaba hasta el oído de Faraón. Pero dice, cuando él gritaba de dolor, lloró amargamente. ¿Sabes cómo sanó José? Cuando le dio a los hermanos lo que no merecían. Los hermanos merecían ser arrestados y no darles comida, pero él les dio lo que no merecían. Él les dijo: ustedes empezaron a hacerme un mal, pero Dios cambió lo malo en bueno para bendición de ustedes y de nuestra familia. Y les dio alimento. La manera en que tú vas a sanar ese mal que pasaste es que tú seas la persona, la mejor persona, y les des amor que no recibiste. Que le des el amor a tu ofensor que tú no recibiste de parte de él. Sin necesidad de humillarlo. José no humilló a sus hermanos. Sin necesidad de agredirlos. Sin necesidad que lo veas derrotado, hincado, muerto de hambre a tus pies. Por el contrario, vas a bendecirlo, porque tu llamado es demasiado grande para estar cautivo de la ofensa. Tu vida es tan breve que no vale la pena estar enojado. Tienes que soltar la ofensa y bendecir tu vida por lo que está adelante de ti. Vamos a orar, póngase de pie. Ahí en su casa también. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por el regalo inmerecido de tu perdón, porque no nos has pagado conforme a nuestras obras, sino que nos has regalado amor que no merecíamos. Y ahora nosotros que somos libres, ya no queremos ser más esclavos del pecado, de la ofensa. Queremos siempre ver lo bueno en todo. Como dijo Pablo en Filipenses 4:8, pensar en todo lo bueno,
todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno, si hay alabanza en ello, en eso queremos pensar. Y aún cuando tengamos argumentos contra aquellos que nos han ofendido, queremos bendecirlos, no devolver mal por mal, sino bien por mal. Queremos estar libres de amargura. Queremos ir a la Jericó espiritual, que es dulzura en tu presencia, fragancia dulce. Queremos estar libres del enojo y del coraje. Quizá en el momento nos llene la ira, pero la desechamos. Quizá al minuto nos llegue el coraje, pero lo desechamos. Y queremos vivir libres de todo pensamiento que nos ate, nos esclavice, nos cautive al rencor. Queremos ser libres en tu presencia. Bendice a tu iglesia, el reino, para que sea libre de toda amargura y toda mala palabra. Bendice a cada gente que nos escucha aquí y fuera de México y en otros países. Bendícelos para que también sean libres de toda amargura, Señor. La gente que vea este video quizá otros días más adelante, bendícelos. Que sean libres, Señor, de la amargura y del dolor, y que por el contrario venga a ellos la dulzura, la gloria de pasar por alto las ofensas. En el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret.